Bienvenidos a Happiness and Life Academy TV, tu canal de bienestar emocional digital de referencia. Yo soy Mónica Grosoni, psicóloga y mentora de bienestar emocional. Hoy empezamos un episodio más del programa sobre psicología y bienestar emocional, la guía del bienestar. Vamos a responder a preguntas sobre el estrés muy importantes, sobre el estrés oculto sobre todo. ¿El estrés puede enfermar el cuerpo? Mm, ¿Cómo es el mecanismo que relaciona estrés y enfermedad? ¿Qué es eso del estrés oculto? ¿Puedo estar estresado y no darme ni cuenta? Eh, ¿Es verdad que el estrés es el resultado de un evento adverso, o de una sobrecarga de trabajo, de una sobrecarga de estímulos, o también de otras causas, o también de otras cosas? ¿Qué es lo que nos estresa? El estrés cotidiano nos impacta en más, es más perjudicial que otro tipo de estrés. Eh, la soledad es un grave estresor, ¿vale? ¿Y si la sociedad moderna y la cultura actual estuviera impidiendo que las personas fueran realmente saludables, nos estuviera condicionando para que vivamos estresados permanentemente? No se puede ser sano en una sociedad tóxica. Hoy vamos a desvelar estas y otras cuestiones más de la mano del doctor Gabor Mate como hilo conductor sobre estas miniserie. Vamos a dividir este tema tan importante, vamos a hacer 3 capítulos, 3 episodios en relación a este tema. En el primer capítulo vamos a desvelar un poco qué es este fenómeno, qué es el estrés, cómo funciona, cómo se relaciona con la enfermedad. En el segundo capítulo vamos a ver concretamente cuáles son las soluciones, las propuestas que hace hoy en día sobre el estrés para superarlo, para gestionarlo, cuáles son las maneras de abordar lo que hay. Vamos a ver, y ya en el tercer capítulo, en la tercera parte, vamos a ver directamente, bueno, qué soluciones específicas y concretas puedo utilizar yo para manejar mi estrés. Durante todos estos episodios vamos a encontrar, vamos a estar salpicado de cosas que puedes hacer para mejorar, aunque ya en el último es donde ya realmente vamos a poder tratar esto de una forma más específica. Pues muy bien, ¿quién es este señor, este doctor Gabor Mate? Bueno, pues él es nacido en el 1944 en Hungría. Es un reconocido médico, conferenciante y autor de bestseller que se especializa en el estudio y en el tratamiento de las adicciones, del estrés, de las adicciones, el trastorno por déficit de atención. Ahora vamos a ver por qué se relaciona con todo esto, qué pinta en todo esto, y las experiencias tempranas a la infancia, por ser poquito, por no hacerte spoiler. En realidad es en el trauma severo y trauma de desarrollo. Yo te recomendaría que no te puedas perder algunos de sus libros, como por ejemplo El mito de la normalidad, en donde él analiza precisamente que esta cultura es muy tóxica y es muy alienante y por tanto nos induce a que estemos estresados de forma permanente y esto no es sano. Esto no es nada sano. En otro libro, en donde el cuerpo dice no, habla de la conexión entre cuerpo y mente, entre entorno y estrés. Habla de 3 cosas principales: entorno, cuerpo y mente. O sea, 3 cosas que van juntas. ¿Vale? Esto es muy importante. Y cómo esto causa salud o causa enfermedad, en este caso. Muy bien. Es importante decir, y me parece fundamental decir, que él es superviviente del Holocausto. Él es superviviente, bueno, tuvo que estar recluido con su madre en Budapest. Toda su familia fue, vamos a decir, diezmada por el genocidio. Ellos eran judíos. Entonces, bueno, pues sufrieron una situación muy grave cuando él era niño. Su padre estuvo recluido en un campo de trabajos forzados para el ejército húngaro y alemán. Y por tanto, él es una persona que ha vivido en carne propia un estrés brutal, una situación de adversidad brutal y bueno, pues una relación muy particular con su madre que ha condicionado, aparte de haber perdido a su padre y a toda su familia en este evento. Por tanto, creo que es una persona muy relevante que por eso quizás se ha metido en esta cruzada personal, por esas necesidades personales, cómo su vida ha sido condicionada para poder elegir esta vía de esta profesión que es la de sanitario, la de médico, y luego cómo digamos, se ha dado cuenta a lo largo de toda su profesión, de sus años de experiencia, se ha dado cuenta cómo interactúa la enfermedad, no nace
por sí sola, sino que viene precedida por unos estados emocionales interiores, es decir, por unos estados fisiológicos también, y por unos aprendizajes en la primera infancia donde aprendes una serie de patrones que luego se repercuten en lo fisiológico. Él pasó de sobrevivir al Holocausto a emigrar a Canadá con su familia cuando era muy niño y a trabajar durante más de una década exclusivamente con pacientes con problemas de adicción a las drogas, enfermedades mentales. Y también ha recibido la Orden de Canadá por su innovador trabajo médico y sus escritos. Bien, vamos a partir de una afirmación, si me permites, para conducir este episodio, de una afirmación general y de 4 afirmaciones más específicas que nos van a ayudar a conducir y como hilo conductor. Él dice que la experiencia emocional es traducida en actividad fisiológica, potencialmente dañina, es decir, en enfermedades. Tengo una experiencia emocional, me estreso y esto se traduce en una experiencia, en una serie de actividades fisiológicas. Sube la tasa cardíaca, acelero la respiración y potencialmente puedo tener, esto puede seguirse de una actividad física que haga que yo me ponga enferma. Y sobre todo, cuando las personas no saben expresar sus emociones, no lo hacen, o bien porque no han aprendido a hacerlo de una manera efectiva, o bien porque hay algo que les impide expresarlo, ¿vale? Entonces, el estrés fisiológico es un vínculo entre la experiencia de las emociones y la no expresión de estos. Por tanto, hay algo entre la enfermedad y rasgos de personalidad también, o sea, las 3 cosas. Estados fisiológicos que se pueden transformar en enfermedad y una forma de ser particularmente. Y de esto lo vamos a llevar a 4 afirmaciones más concretas, lo vamos a bajar. Por una parte, él dice que el impacto de la adversidad en la infancia es fundamental en la formación de cómo tú ves el mundo, en la percepción que tú tienes del mundo y en la fisiología del estrés. Es decir, tienes una adversidad, tienes algún tipo de trauma, puede ser un trauma severo. Hay 2 tipos de traumas, te aviso. El trauma severo que él sufrió de una adversidad, de una guerra, de una violencia extrema, de haber sufrido malos tratos en la infancia, de los adultos, por ejemplo, también en el caso de haber sufrido una violencia extrema o un ataque o una enfermedad muy fuerte, bueno, que las enfermedades también vamos a ver que estresan, pero también hay pequeños microtraumas, traumas, digamos, de menor relevancia en cuanto a los hechos sucedidos alrededor, pero que son traumas que se generan con el desarrollo del niño. Según se va desarrollando, se ve traumatizado por experiencias, sobre todo en relación con el mundo y el entorno que va descubriendo, bueno, pues que el mundo no es esa burbuja cuando estaba en el seno materno, sino que tiene sus complicaciones, ¿vale? Y todo esto imprime una huella celular y una huella neuronal una huella celular en cada una de las células del cuerpo, va dejando lo que llaman estrés celular, y también hay una huella neuronal en el cerebro y en la circuitería neuronal, en el cableado. Y esta huella, esta manera particular de que se configura el cerebro y el cableado neuronal, afecta a la salud de la persona a largo plazo. Me refiero ya de adultas. Así en el libro este que te digo de cuando el cuerpo dice no, explica todo esto muy bien. Y estos patrones emocionales, la segunda afirmación es que estos patrones emocionales generados en la infancia se manifiestan en las interacciones interpersonales de adultos, es decir, en la relación con padres, cuidadores o criadores, ya que se ha generado unos patrones, una circuitería neuronal concreta y unas asociaciones entre neuronas. Bien, pues estas asociaciones entre estímulo exterior y respuesta fisiológica más respuesta emocional de forma tóxica también se manifiestan en unas conductas, en unas interacciones con las personas que me rodean. Y a largo plazo, estos aprendizajes erróneos, que al principio me servían bien, porque, bueno, ¿vale? De niño me daban resultado, cuando esto lo aplico en otras situaciones que no son a las de ser niño, sino las de ser adulto, pues se convierten en aprendizajes erróneos, porque se han creído lo que se llaman las heridas de infancia, los traumitas del desarrollo. Y cada herida, cada aprendizaje erróneo, se detona cuando hay una situación en el ambiente y tengo que tirar de cómo voy a responder a esta situación, tengo que ir a buscar lo aprendido. Es decir,
hay un pulsador, lo que se llama, hay un pulsador o un gatillo que activan ese aprendizaje, y ese aprendizaje, como es erróneo, lo vamos a llamar secuestro emocional. Es decir, cuando he reaccionado de manera desproporcionada o que no tiene sentido la reacción o la respuesta que yo doy, mi conducta, con la situación. La asociación no está bien hecha, no se correlaciona, no se corresponde. Entonces, este secuestro emocional hace que esta bomba interior de una sobrereacción explota en situaciones que realmente no vienen al caso, no son tan hostiles como para detonarlas, ¿no? La tercera afirmación que hace Gabor Mate es que parece padecer algún trauma infantil aumenta exponencialmente las posibilidades de dos cosas. Una, de sufrir una adicción más tarde, porque si yo he creado esta asociación entre situación y cómo yo respondo, esto me va a generar un gran dolor emocional. Y este gran dolor emocional necesito gestionarlo. Como realmente es una respuesta inapropiada, inadecuada, con eso no estoy gestionando este dolor, con eso no estoy solucionando nada, pues eso se va acumulando y al final necesito sentirme bien de alguna manera. ¿Cómo me hace sentir bien? ¿Cómo me hago sentir bien? Pues practicando alguna cosa, alguna actividad que me haga sentir bien. El problema es que todas estas adicciones, con todas estas conductas que me detonan la hormona de la dopamina, me dan un placer inmediato, obviamente. Pero a largo plazo, ¿qué pasa con una adicción? Es una conducta que a largo plazo, o incluso a veces a medio plazo, o incluso a corto plazo, es dañina. A mí me hace mal. A mí me hace mal tomar comida chatarra, a mí me hace mal tomar alcohol, a mí me hace mal fumar, a mí me hace mal tomar cualquier tipo de drogas, incluso recetadas por un médico a largo plazo, si no son apropiadas, si no están adecuadamente, me hace mal. Es como automedicarme a lo loco. Me hace mal pulirme mi sueldo en el juego de azar, pulirme el sueldo, yo qué sé, me hace mal la pornografía. O sea, todas las adicciones, tarde o temprano, en algún momento te empiezan a hacer mal y muy mal, ¿vale? Esto también significa, segundo hecho, padecer algún trauma infantil, el segundo hecho es que también influye en el riesgo de padecer enfermedades de todo tipo, enfermedades de tipo digestivo, enfermedades de tipo autoinmune, enfermedades de tipo cardiovascular, etcétera. Incluso también cómo se incrementa la probabilidad de muerte temprana, incluido el suicidio. Y el cuarto hecho, y es ahí a donde por fin podemos llegar, el óptimo es un abordaje, un enfoque holístico y multidisciplinar. Por una parte, sabemos que cuerpo y mente interactúan, que cuerpo y mente interactúan, que también yo interactúo con el entorno y que por tanto el entorno también, si es muy tóxico, como en un ambiente de guerra, en un ambiente muy violento, en un ambiente muy hostil, pues es determinantísimo. Y hay que abordar esto desde una perspectiva multidisciplinar o interdisciplinar. Un híbrido entre psicología, salud física o medicina, cuidados con el entorno en que vive o interactúa la persona, incluso ir más allá, incluso introducir un cuarto elemento, que es aplicando digamos, cosas que son menos científicas, entre comillas, pero que apelan también a la faceta, a la parte trascendental y espiritual que tiene el ser humano. Como por ejemplo los estados ampliados de conciencia que están siendo estudiados actualmente. Así averiguamos que igual que la mente puede enfermar al cuerpo, la mente también puede sanar al cuerpo. O sea, y como somos ya no un agente pasivo que se deja curar, yo soy un recipiente pasivo, tú hazme aquí todo tipo de varitas mágicas, tú dame medicinas, tú dame sustancias, tú dame cosas y mi cuerpo se sana sin yo hacer nada. No, tú eres un agente activo en tu sanación, en tu mejora personal, en tu salud física y mental. Así que vamos a empezar ya sin más dilación por el principio y para estar de acuerdo en lo básico vamos a empezar por definir qué es el estrés. El estrés es un término acuñado por el médico y fisiólogo Hans Seyle en el 1907, o sea, hace más de 100 años, que define el estrés como un proceso biológico que abarca una amplia gama de eventos en el cuerpo, independientemente de si eres consciente o no, y acuñó
el término síndrome de adaptación. Síndrome de adaptación vemos que es cuando una persona intenta orientarse, ha pasado algo, levanta la mirada, busca qué es lo que ha pasado, lo encuentra y dice, a ver, voy a evaluar así de forma rápida. Eso es importante para mí, amenaza mi supervivencia. Si amenaza mi supervivencia o yo creo que amenaza mi supervivencia, aplico la respuesta de huida o lucha. Entonces, para eso tengo que elevar muchísimo la tasa de mis recursos interiores para huir o luchar. Una de las dos cosas, dar solución a esta situación y detenerla. Y entonces ya puedo bajar el nivel de activación cortical o de todo mi cuerpo que he elevado, lo puedo bajar y puedo seguir en mi homeostasis. Pero claro, cuando yo no me doy cuenta, no termino de, o estoy pendiente de una amenaza que no termino de controlarla, se hace permanente en el tiempo, entonces ahí mi cuerpo trata de adaptarse a esta situación, de sobretrabajar, de sobreestimularse, de sobre ir a tope, y ahí es cuando el cuerpo y mente se agotan. El cuerpo está inundado de cortisol, es una hormona que hace que todo suba, que impulsa a un alto rendimiento, especialmente a los músculos, todo lo que es el aparato de lucha, porque date cuenta que nosotros somos el producto de miles de años de evolución y la civilización actual y moderna lleva apenas siglo y medio. Y como mucho, si nos ponemos ya exquisitos, 2000 años. Pero en 2000 años la genética no se ha adaptado, el cuerpo no se ha adaptado a todos estos cambios y más en el demandante mundo de hoy. Por tanto, órganos incapaces de trabajar a este alto rendimiento durante tanto tiempo terminan por enfermar. ¿Vale? Esto viene siendo el síndrome de adaptación. Hoy quiero enfatizar de nuevo un concepto muy poco conocido o no tan poco conocido, que es el estrés oculto. Si bien la sensación de tensión nerviosa puede ser un componente de estrés o no, puede pasar que vengan juntos o separados. O digo, yo puedo sentirme interiormente estresado o estresada, pero no manifestar o estar nerviosa, estar así, pero no tener una fisiología del estrés. O también puedo tener una fisiología del estrés elevada y marcada, una tasa cardíaca, un metabolismo basal elevado y muy particular, ¿vale? Muy específico, una respiración entrecortada, una conductancia de la piel determinada, una onda cerebral en estado gamma, por ejemplo, es decir, muy corta. Es decir, hay una serie de parámetros fisiológicos que a mí me avisan y me dicen esta persona está estresada, para lo cual yo tendría que o bien monitorearme o hacerme algún tipo de analíticas o bien aprender a escuchar las sensaciones que me da mi cuerpo y darme cuenta, sin necesidad de analíticas exteriores, darme cuenta de que estoy estresado. Es decir, puede cursar junto o por separado la sensación emocional de sentirme ansiosa, nerviosa, tal, o la sensación o los parámetros fisiológicos. Esto es muy importante, ¿eh? Date cuenta que basta con que la fisiología se active a nivel de respuesta de estrés y esto ya sería suficiente como para decir este organismo, esta persona, este ser está estresado. Y bueno, es brutal porque es que se ha descubierto, yo sé que te va a volar la cabeza con esto que te voy a decir, que las reacciones al estrés se dan incluso en animales inferiores que no tienen un sistema nervioso tan complejo como el nuestro, o incluso en plantas. Pero es más, el estrés puede darse de hecho bajo una anestesia profunda en pacientes inconscientes. ¿Qué me dices a esto? Pero voy a más todavía, e incluso en cultivos celulares en el exterior del cuerpo. Es decir, el estrés es una respuesta que se produce sin que haya consciencia, lo que nosotros entendemos por consciencia, ¿vale? Racional, vamos a decirlo así. Otra cosa que te voy a dar, que te va a hacer volar la cabeza, es precisamente que es común, y una de las preguntas que hemos hecho al principio, es común y es lo más frecuente que la gente piense que, bueno, cuando tengo una adversidad, pues lógico que esté estresado. Si pierdo el trabajo, si me quedo en el paro, si estoy enfermo, con una enfermedad así tocha, gorda,
Si de repente me quedo sin ingresos, si de repente no llego a final de mes, si me suben el Euribor y la hipoteca se me dispara, entonces ahora a ver cómo narices hago, si tengo una ruptura amorosa, si mis hijos van mal fatal o tengo en el colegio, si acabo de discutir con alguien, pues es normal que tenga estrés, o sea, vale, ¿no? Ante ciertas adversidades. Pero no, hay otro tipo de estrés silencioso que nos está dando por saquito y que hemos normalizado, pero ni de coña esto es normal. Esto lo llaman, este es el estrés de lo cotidiano. Y otra de las cosas, otro de los conceptos importantes es las cositas, las puñetitas cotidianas, la vida cotidiana, pues bueno, te va dando pequeñas tensiones crónicas que resultan como más insidiosas y dañinas a largo plazo para la biología del organismo. Entonces, tengo que decir bueno, que esto es una de las cositas bueno, que no se tenían muy sabido. Pero luego otro elemento también es muy importante, perdona que sea así de pesada, pero el no saber contarlo. La falta de habilidades sociales para contarlo y el no saber qué me está pasando por dentro te enferma. Pero es más, tú imagínate que sabes contarlo porque tienes buenas habilidades de comunicación, pero no te da la gana de contarlo. Reprimes lo que sientes, la represión de lo que siento, la negación. No, si esta situación es normal, no es para tanto porque me voy a quejar. O sea, no me puedo quejar porque bueno, porque es normal que una madre pues tenga tantos estresores alrededor, tenga niños, tenga familia, tenga casa, tenga problemas en el trabajo, tenga un tráfico horroroso en la ciudad, si como ves, una gran ciudad ya ni te cuento. Apenas tienes contacto con la naturaleza y encima no me cuido. Entonces es para no estar estresada, ¿vale? Yo atiendo a muchas mujeres que son superwoman y bueno, responden a este perfil, ¿vale? A hombres también hay de este perfil, obviamente. Justamente es los rasgos de personalidad que más cursan con el tener estrés. Entonces, reprimirlo, negarlo, enferma, aguantar, enferma, crear patrones inconscientes de estrés en adultos de esta manera. ¿Cómo es narices llegamos adultos de esta manera? Te voy a contar la historia de una niña de 4 años que hace, bueno, esto 800 años, en el siglo pasado, ocurrió, pues pues tenía problemas en la escuela y los niños se reían de ella y la acosaban y le hacían bullying. Y bueno, pues con 4 años, pues un día viene corriendo a la carrera, a la casa. Y bueno, pues resulta que los niños habían venido a las proximidades de su casa y estaba jugando a las proximidades de su casa para reírse de ella, para seguir llamándola cosas. Y ella pues viene a casa, mamá, 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 que los niños me están haciendo cosas, que defiéndeme de ellos, ayúdame, diles algo, pégales, yo qué sé. Pero la madre lo que le hace es, cuando abre la puerta de la casa, le dice, oye nena, vas a tener que defenderte por tú sola, vas a tener que resolver esto de una santa vez. Blam, y le cerró la puerta en las narices. Pues una niña ya no tenía respuestas o no sabía cómo hacer para afrontar a esa situación. ¿Qué te crees que va a aprender en ese momento? Pues lo único que aprendió es aguantar. Tengo que aguantar esto y tragármelo, ¿vale? Entonces, a veces no es solamente porque te falten habilidades sociales, sino porque has decidido aguantar, porque has aprendido que esa es la forma de manejar esta situación. Bien, ¿qué te diría si esta niña, este caso que te acabo de contar, es el de, te diría yo que te voy a desvelar su nombre. Su nombre era Hillary Clinton a los 4 años. Esa mujer que el día de mañana podía dirigir, ostentar altos cargos de políticos en la administración, o me da igual, una persona que pueda ostentar altas responsabilidades, ¿qué es lo que he aprendido? A aguantar, 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 a pico y pala, aguantar. Y no importa lo que a mí me pase, no importa lo que yo crea, no importa lo que yo sienta. Pico y pala y hacia adelante. Sí, puedes llegar lejos en la vida, pero también te puedes reventar la salud, también te puede parecer un precio normal el tuyo o el de otras personas que vas a considerar flojas porque no son capaces de aguantar como tú aguantas. Y vas a forzar la marcha de, sobre todo, líderes de compañías o líderes de equipos que fuerzan a sus equipos hasta lo indecible, pensando que todos tienen que aguantar la misma presión laboral, la misma marcha o ritmo laboral o lo que sea.
No, eso no es así. ¿Por qué te digo esto? Te pongo el ejemplo de Hillary Clinton, pero también te puedo poner mi propio ejemplo. Yo era de estas niñas que aprendieron de pequeñas, bueno, pues a aguantar, porque no quedaba otra, porque era lo que había, porque yo tenía una situación familiar muy particular y yo estaba muchísimo tiempo sola, alejada de lo que yo entendía que eran mis padres. Entonces, quejarse no tenía sentido porque yo no podía expresar el dolor que para mí significaba. Entonces aguantaba y aguantaba y aguantaba y aguantaba a personas con las que yo convivía que no eran de mi agrado, o que eran muy frías, que no eran cálidas, que no eran abrazosas, que no eran esas personas, bueno, que tenían sus propias historias de depresión, sus propias historias interiores, de traumas no resueltos, de conflictos interiores, de sus propios demonios. Entonces no estaban para atenderme. Y así tú aprendes a aguantar una soledad, un aislamiento y un y un que te tienes que hacer visible para agradar a todo el mundo a base de logros maravillosos y ser la niña maravillosa que todo el mundo quiere que seas. Y aprendes a ser esa niña maravillosa. Estás aprendiendo a soportar el estrés, a soportar la presión. No importa lo que tú sientas, sino lo que otras personas esperan de ti. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando me licencio y y empiezo a trabajar, caigo de bruces, cosas curiosidades, en vez de ser directora de recursos humanos en una empresa importante, bueno, caigo de bruces en el mundo de la consultoría. Y en el mundo de la consultoría vas entrando y saliendo de una compañía en problemas en otra compañía en problemas, es decir, no hay tregua, no hay descanso. Tú tienes que estar solucionando problemas gordos continuamente. ¿Qué ocurre? Que llega un momento en que yo me sobrecargo tanto de trabajo, aprendo tanto, todo tan rápido, mi carrera va tan rápida, pasando de una compañía a otra rápidamente, te tienes que adaptar a una nueva compañía, a qué servicios prestáis aquí, cómo los prestáis, cuál es el ecosistema, quiénes son las personas de y eso un año y otro año y otro año y otro año. Entonces, ¿qué ocurre? Aprendes muchísimo, una experiencia bárbara. En ese sentido no la cambiaría porque me abrió la mente, pero a costa de una cantidad de trabajo, a costa también, yo me reconozco con Hillary Clinton, de que sufrí acoso en dos empresas en las que pasé, tendría que decir en una tercera, es decir, soportas cargas de trabajo enormes, soportas acoso, soportas todo lo que te tenga que pasar. Y hemos aprendido en esta sociedad a aguantar, porque fijaros que cuando, por ejemplo, tú presentas este tipo de casos en la audiencia, a todo el mundo le parece normal que en las corporaciones o en las empresas hoy en día se trabaje a ese nivel de exigencia y que la gente aguante. Y si se quema, pues viene otro empleado detrás a reemplazarte a ti, porque hay muchos en la cola del paro intentando trabajar. Si te quemas como persona, pues tú ya no tienes reemplazo, ¿me entiendes? O sea, tienes que revertir un proceso físico y psicológico bastante importante. Entonces, es una sociedad que ha normalizado educar así a los niños, educar en aguantar. En los colegios no se reconoce apenas el bullying, el acoso, y los niños no les queda más que aguantar. Y no tengo que decirte cuál es la tasa de intentos de suicidio de niños por esa situación, y algunos lo consiguen. Entonces, creo que esto que les estamos enseñando de aguantar en la primera infancia y que luego se va a trasladar a la vida de adulto y nos está pareciendo normal, no es correcto, ¿vale? Hay que hacer una intervención, hay que buscar una respuesta correcta y adecuada a eso que nos está pasando, no aguantar sin más, ¿vale? Entonces, educamos en aguantar y educamos en la impotencia de no hacer nada, porque no les estamos dando una herramienta a esas personas para que puedan manejar esa situación, para que puedan manejarse a sí mismos, su software interior, sus estados interiores, ¿no? Para que puedan salir de esa situación o para que puedan, o bien porque la puedan resolver, o bien porque ellos se marchen de allí. Para que salgan de esta cazuela hirviendo, de un entorno tóxico. Entonces,
esta represión, esta falta de habilidad para decir no y la falta de reconocimiento del propio enfado aumenta la posibilidad de que una persona se encuentre en una situación donde no puede expresar sus situaciones, donde sus necesidades sean ignoradas o donde sea abusada directamente. Todas estas situaciones son generadoras de estrés, independientemente de si la persona las percibe o no como estrés, es consciente o no de estrés. Por tanto, aquí ya estamos asentando la situación o la afirmación de que ciertos rasgos de personalidad o estilos de afrontamiento magnifican el riesgo de enfermedad porque incrementan la posibilidad de estrés crónico. Y todos tienen en común una disminuida capacidad para comunicar sus emociones. Repito, disminuida porque he decidido de que eso es normal y no me debo de quejar, porque me han enseñado a aguantar, o porque directamente es que ya no tengo ni capacidad de comunicarlo porque no sé ni lo que me está pasando. O sea, tal es la desconexión a la que puedo llegar. Pero bien, a estas alturas vamos a hacer una pregunta que va a tener 11 respuestas. ¿Qué nos estresa? ¿Qué nos estresa? Es una de las madres de todas las madres. Los estresores hemos dicho que pueden ser conscientes o inconscientes, que yo no me dé ni cuenta. Hace unos años, te voy a contar una anécdota, me acuerdo que estaba yo en una sesión de terapia y me estaban haciendo una terapia, yo no sabía lo que era la terapia craniosacral y dije, bueno, vamos a ver, lo hacía una amiga mía y me dijo, sí, cuando quieras vienes y yo te hago una sesión y conoces qué es esto. Vale, está bien, yo como me meto en todas las terapias, me gusta conocer cómo funcionan, cómo son, cómo... No puedes hablar de una cosa que no la has experimentado, que no has tenido un conocimiento. Entonces recuerdo que según terminó y en ese momento, mi pareja de ese momento, pues estaba, yo estaba en la camilla sentada, ella tenía la mano apoyada en mi rodilla y me estaba explicando una cosa de la pierna, no sé qué, sube, baja, mira, yo siento aquí, me doy cuenta de otra cosa. En ese momento mi pareja hizo un comentario que a mí me sentó como un tiro. Pero yo estaba ahí fija, inmóvil. Y de repente me dice ella, pero chico, no le digas esas cosas, es que le sienta muy mal. Y dice, pero tú cómo lo sabes si no moví un pelo. Dice, mira, tengo aquí la mano puesta, yo estoy notando perfectamente la respuesta emocional, la respuesta fisiológica que ella está dando. Bueno, no me acuerdo exactamente dónde tenía puesta la mano, pero era como en un punto energético de no sé qué. Y dice, me estoy dando perfectamente cuenta, ella ha reaccionado y mucho. Ella es educada y no te ha dicho nada, pero esto no, ¿eh? Es decir, hasta qué punto yo no era consciente de que ese comentario me había impactado tanto y de que a mí me estaba dando tanto, me estaba molestando tanto. Entonces, el cuerpo monta su propia respuesta de estrés mientras que la mente no es consciente de dicho estrés o de dicha amenaza, ¿no? Es decir, que te está pasando por debajo del radar de tu conciencia. Y también tengo que hacerte remarcar otro hecho, y es que la fisiología del estrés desgasta nuestro cuerpo porque parece que hemos perdido la capacidad o la habilidad para reconocer sus señales. Esto es muy importante. Por eso estamos educando siempre o reeducando siempre la percepción de las señales interiores, la conciencia corporal, para poder reconocer todas estas señales y para poder hacer algo, para poder cambiar las respuestas. No abrimos como esa ventana de oportunidad. Bien, los estresores pueden ser, en segundo caso, en segundo punto, estresores reales o lo que nosotros interpretemos. Una amenaza puede ser real, puede ser un tigre que está viniendo hacia mí, puede ser un coche que lo estoy viendo que está en contramano, en contradirección y está avanzando hacia mí, o puede ser simplemente algo que yo perciba, un comentario, una persona que no me gusta y que la percibo como hostil, una persona que puede ser incluso bastante agresiva, pero que a lo mejor no se ha fijado en mí y a lo mejor no ha reparado en mí, pero a mí ya me está. Y la cuestión es que todo esto, tanto sea real o imaginaria en mi cabeza, bueno, pues interrumpe mi homeostasis placentera.
Entonces puede ser una cosa que me vaya a agredir o que suponga que me va a quitar algo que es indispensable para mi supervivencia, ¿vale? O sea, la sensación de que me va a hacer perder mi empleo, me va a hacer perder mi pareja, me va a hacer perder mis ahorros, me va a hacer... ¿Me entiendes? ¿Me sigues? Bien. Otra cosa que también tenemos que decir es que el estrés en la etapa de la gestación, la respuesta fisiológica de estrés ya sucede desde el útero materno. Si mamá está estresada, el bebé adquiere esta respuesta de alarma. Copia por asociación. El bebé no sabe un pedo de qué pasa fuera de la barriga de mamá. No ha llegado a tanto. Pero lo único que está copiando es su estado. Decir, bueno, si mi mamá está de esta manera, yo copio la respuesta. No sé por qué, pero la copio. Entonces, el doctor Gabe esto lo ha investigado bastante y ha comprobado que es así. No es esto en lo que yo quiero incidir hoy, pero sí es un hecho que es relevante para decirte que el estrés tiene un componente fisiológico que no obedece a una conciencia como nosotros, como probablemente tú la estás entendiendo, ¿no? Una capacidad racional, una capacidad de comprender las cosas, no. Entonces, él ha encontrado que en Estados Unidos, o sea, han analizado no los datos españoles, sino los datos americanos y canadienses, y en un solo 20% de las madres sufren depresión postparto. Tiene que incluso, una de las cosas que ocurre, una de las circunstancias laborales es que tienen que incorporarse al trabajo tan solo, creo que son 2 semanas, yo ahora mismo 2 semanas cuando Gabor estaba configurando, yo ahora mismo no sé cuántas semanas, pero sí en muy poquitas semanas tras el parto. Y el otro 20% de mujeres que han dado a luz que no tienen en regla todo lo que es una depresión postparto, pero sí manifiestan varios síntomas como que tienen una incidencia menor de depresión. Entonces, bueno, o sea, si esto ocurre en la primera economía del mundo, en una sociedad opulenta, y ya el 40% de las mujeres que dan a luz están hasta este punto de deprimidas y de estresadas, la depresión se presenta por de diferentes orígenes. Y uno de los momentos en los que se presenta es cuando ha habido un gran estrés. Ha habido mucho estrés y llega un momento en donde la respuesta, digamos, emocional se deprime hasta ese punto, ¿vale? Entonces, si el 40% de las mujeres que dan a luz en un momento glorioso de tu vida, en donde estás teniendo un bebé que es lo mejor y estupendo del mundo, Houston, aquí tenemos un problema. O sea, como sociedad nos debemos estar planteando qué estamos haciendo, ¿no crees? ¿Vale? Bueno, luego estamos hablando también de la respuesta de qué nos estresa, cuáles son los estresores. Pues bueno, los tipos de estresores exteriores que todos conocemos. Los estresores del trabajo, los estresores de familiares, pues porque a veces la familia es fuente de estrés, sobre todo las familias que tienen niños chicos, anda que no hay que correr para levantarse temprano, para llevar a los niños al colegio, ir a trabajar, recogerlos a las 5, extraescolares, hacer los deberes, hacer la cena y relajarse en los últimos 5 minutos antes de caerte rota en la almohada. Esto para ponértelo, esto que no haya conflictos familiares. Es decir, hay una serie de estresores que digamos que es comúnmente conocidos, laborales, familiares, económicos. La parte económica estresa mucho, etcétera. Pero bueno, estos son los que todo el mundo aborda y no me voy a ir a detener. Yo quiero ir mucho más allá de este enfoque clásico en esta, pues en esta ocasión. Los siguientes, el número 5, son los traumas infantiles, tanto sean traumas severos como son traumas del desarrollo. Es decir, lo que se conoce popularmente como las heridas de infancia o las heridas del alma. Aquí se están generando patrones asociativos entre estímulo y respuesta de estrés a todos los niveles, fisiológicos, pensamientos, sensaciones corporales y conductas. Son respuestas correctas a corto plazo, ya lo estamos diciendo, pero a largo plazo. Porque al principio nos generan confort emocional, pero a largo plazo nos destrozan la vida. Te están saboteando la vida porque no es la respuesta adecuada a lo que está pasando en el exterior. Es una respuesta, la que yo ya tengo. Y tú dirás, ¿y por qué no puedo cambiar mi respuesta?
Cariño, porque la tenemos condicionada en el inconsciente, porque ahí no llegamos, es la parte oculta, ¿vale? Tenemos una zona oculta detrás del escenario, vamos a decirlo así, y ahí no me llegan las luces, no me llega la información para saber que eso está ocurriendo ahí, porque se generó en un momento en donde el neocórtex no estaba desarrollado, no se empieza a desarrollar mínimamente la mente lógica hasta los 7 años, y todo esto está condicionado de 0 a 3 años, de 0 a 5 años. Entonces, esta respuesta que incluso se genera de 0 a 3 años es cuando el cerebro racional no está funcionando, no está maduro todavía, ¿vale? Por eso se condiciona en el cuerpo, por eso se condiciona en la mente sintiente, en el inconsciente, ¿vale? Entonces, ahí aprendemos una serie de respuestas que a largo plazo van a sabotearte la vida porque tú las vas a aplicar desde el inconsciente, te producen lo que se llama secuestro emocional ante situaciones reales que, bueno, pues es una respuesta inadecuada, no es para tanto que te pongas así. Pero me conectan con mi herida del pasado y me hacen reaccionar en automático en esta situación, sobre reaccionando, saboteando mi vida. Es decir, y tengo que citarlos obligadamente, estresan y mucho los eventos traumáticos o adversidades como guerras, violencia extrema, peligro de muerte, pérdidas importantes, etc. Y, por supuesto, también, 7, tengo que citar la enfermedad física. El estrés puede producirse a partir de daños físicos, ya sea por infección o por un traumatismo, por una lesión, o también por un trauma emocional o la simple amenaza de dicho trauma, aunque sea puramente imaginario. Hay muchas personas que tienen una vida más o menos tranquila, pero tienen mucha imaginación. O sea, viven permanentemente en un estado de alerta, como si el mundo se fuera a caer, y realmente no. Pero bueno, a lo que voy, que cuando el dolor es muy fuerte, eso también quiero decirlo así, tengo que decir que eso genera muchísimo estrés. Mira, hay enfermedades que pueden ser que generan estrés, pues porque me generan que me quedo incapacitada, me tienen que atenderme, me tienen que mover, me tienen que duchar, me tienen que limpiar, me tienen que dar de comer, dejo de trabajar, etcétera. Se producen unos hechos alrededor que hacen que me sienta estresada. Pero sobre todo lo que más estresa es la sensación de dolor. El dolor es muy incapacitante, es muy estresante y a la larga puede generar toda una cascada de acontecimientos psicológicos como depresión, como incluso la gente tiene muy feas ideas, ¿no? No voy a explicar más. El estrés de lo cotidiano, que ya lo hemos citado, punto número 8, estamos hablando del estrés de lo cotidiano. A ver, hasta ahora los investigadores han trabajado, tanto el pensamiento médico como toda la investigación ha ido siempre hacia acontecimientos perturbadores que de alguna manera sean como claramente identificables como eso estresa a cualquiera, como por ejemplo los estresores laborales, los turnos rotativos, o, por ejemplo, estar con un ruido infernal durante la hora de trabajo, ¿no? Imagínate que esas profesiones donde tienes que estar con un con un martillo neumático, o en un ambiente de bares con ruidos muy altos, por ejemplo. También estamos acostumbrados a la pérdida repentina de empleo, a una ruptura de pareja o la muerte de un ser querido. Siempre estamos pensando en este tipo de eventos. Pero las putaditas del día a día son más dañinas, sus consecuencias biológicas a largo plazo son peores. ¿Por qué? Porque día a día es como la gota a gota que al final termina por deshacer la roca, ¿vale? Parece que no, pero tiene su impacto y como no le haces caso, permites que la gota siga taladrando y deshaciendo granito a granito, partícula a partícula, la dura roca, ¿vale? Como 9, también tengo que citar el no saber qué me está pasando por fuera, por dentro. Es decir, la falta de consciencia interior. No sé qué me pasa, pero estoy mal. No sabía decir si lo que me pasa es saudade, si lo que me pasa es aburrimiento, si lo que me pasa es depresión. Incluso me falta vocabulario para explicar lo que me pasa. ¿Tú sabes lo que es la saudade? Acabo de citarla. Bueno, pues si no lo sabes, googlealo y lo averiguas.
porque también tenemos que ser parte activa en buscar aquellas cosas que nos... A ver, saudade es un anhelo del pasado, una rememoranza, por decirlo alguna así, pero muy fuerte, muy fuerte. O sea, es un anhelo del pasado, de lo que fue, de lo que pasó, una añoranza extrema. Entonces, muchas veces no tenemos lenguaje emocional para poder decir, "Ay, eso es lo que me está pasando". Cuando tú lees a los grandes autores, eh, muchas veces de tipo, o sea, grandes autores, escuchas a un Lorca, escuchas a un Shakespeare, o lees a un, yo qué sé, Lope de Vega, o escuchas los grandes autores musicales, Bob Dylan, de repente dices, eso es lo que está diciendo este, es lo que me está pasando a mí, me siento identificada, pero yo no sabía ponerle palabras. Pues mira, es que hoy en día es muy habitual no saber lo que te está pasando, no saber explicarlo con palabras. Es muy, lamentablemente, la inteligencia emocional, eso es inteligencia emocional, saber lo que me está pasando y saber ponerle palabras para poder decírselo a otro. Entonces, al final, es muy habitual decir que te quiero o de explicar lo que a través de una canción, porque él tiene las palabras, el autor tiene las palabras, yo no. Y también porque muchas veces otra cosa que pasa es que yo no tengo conexión con mi cuerpo, con mis estados interiores, y sé que me pasa algo, tengo una nube negra ahí, tengo una cosa ahí indefinida, pero que no sé decir qué es lo que me pasa. Y si algo me pasa, o directamente no, yo estoy bien. A mí cuántas veces me ha pasado, o me pasaba antes cuando yo estaba trabajando, no, no, sí, yo estoy bien. Pero claro, es que estabas tan acostumbrada, hay tanto trabajo para hacer, hay tanto que resolver en mi vida, en mi día a día, que no tengo tiempo ni para saber ni qué me pasa por dentro. Y esto es muy habitual en la sociedad de hoy, tan volcada a la acción y tan volcada afuera. Y luego, en 10, otra cosa que sucede, otra cosa que también me estresa, que estresa mucho, ya se han visto, se han dado cuenta los investigadores, es no poder contarlo, por no saber contarlo, por no saber expresarlo. Y muchas veces ya no es el saber expresarlo, sino es que te sientes avergonzada de sentirte así, te sientes culpable, tienes miedo del qué dirán, de lo que, o simplemente sabes que se van a reír de ti, que te van a poner una cara y decir, mira, la floja esta, si es que qué blandita, hoy en día no vale hispana. O sea, eso es muy habitual. Yo cuando hace muchos años tuve un pico de estrés brutal, acababa de hacer o en 3 semanas de formación todos los días diaria, cada 2 días, un curso duraba 2 días, volaba, me iba, por ejemplo, de Canarias a Bilbao, de Bilbao al Barcelona, de Barcelona a Madrid, etcétera. No sé con qué rutas hacía concretamente, pero bueno, yo sabía que en aquel momento tenía ese tipo de rutas que iba volando de una parte para otra. Hacía 8 horas, luego cogía un avión, luego llegaba a veces tardísimo porque tenés que coger un avión que te dejaba en donde fuera a la hora que te dejara. Total, que sin descansar apenas, durmiendo poquísimo y con un nivel de estrés muy alto y de exigencia muy alto, pues tú no puedes contar a la gente que estás estresada. Eh, Llega un momento en que mi cuerpo simplemente se soltó, o sea, se desenchufó. Y qué mala suerte que se me desenchufó cuando yo estaba bajando unas escaleras de esos edificios antiguos de mármol, maravillosas y divina, pero que el mármol está muy duro porque yo me caí rodando. Entonces, el cuerpo dice basta y pasa lo que tiene que pasar. Si tú no paras a tiempo, una cosa que es lógica, que está clarísimo, que es una barbaridad lo que estabas haciendo, el cuerpo se desenchufa. Accidente. Eso me pudo haber pasado conduciendo y podía haber matado a otras personas, pero es que eso me ha seguido pasando años más tarde. Eso es un patrón neurológico que ya se ha instalado en mí. Es decir, el cuerpo cuando se siente sobrepasado, sobrecargado, sabe que no vas a pasar, sabe que no voy a parar, entonces corto. Y corta justamente el umbral cada vez es más bajo y cada vez las capacidades de hacer cosas que yo tengo es menor. Por eso es tan importante
que cuides tu cuerpo, que cuides tu mente a tiempo y no permitas que, digamos, que el precio que estás pagando por ese estrés oculto sea demasiado alto. He atendido a personas que han pasado por problemas de coronarios, por ataques al corazón, por angina de pecho, por todo tipo de ictus, por todo tipo de accidente, o sea, de suceso vascular en el cerebro, con problemas de digestivo, con problemas de sistema inmune, todo tipo de enfermedades. O sea, mm, mis clientes muchas veces están malitos, están muy malitos, y cuando ya vienen a mí es porque ya han probado muchas cosas, sobre todo las pastillas, y no les ha funcionado, entonces dicen, bueno, sé que tengo que probar otra cosa, sé que tengo que hacer otra cosa, pero es lo que hay. A veces nos sentimos ridicularizados por los demás. En aquel momento, cuando a mí me pasó todo esto, te digo, hace 20 años, 23 años, una cosa así, sería sobre el 2004, 2000, sí, más o menos 3, 4, 3, 7, no sé, por ahí más o menos. No lo tengo muy bien ubicado. En aquel momento no existía el estrés como enfermedad, ni común ni laboral. Entonces, cuando tú le contabas esto a la gente, de que te miraban como, anda ya, floja, anda ya, blanda, anda ya, estamos aquí todos, pues venga, tú también. Pero claro, no todos tienen la misma capacidad física de su cuerpo de recibir impactos y no enfermar. Entonces, bueno, pues la mía va floja, menor. El resultado es que, o sea, la conclusión es que no tienes que llegar a eso. A veces sientes vergüenza, a veces sientes culpa, te sientes culpable, a veces te sientes mal por contarlo, y otras veces el número 11, que ya lo acabo de citar, es la resistencia. Es que normalizamos el daño, nos parece normal andar así, como por rastrojo, no lo voy a decir aquí, y esto. Entonces aprendemos a ignorar el alto nivel de estrés, aprendemos a normalizar que eso debe de ser así. Pero como en mi caso hay muchas, hay otros casos en el cual, te voy a contar por ejemplo el caso de Mary. Mary es un nombre ficticio, imaginario, de una niña que tuvo que callarse, que tragarse el sufrimiento, que como niña tenía que cuidar a sus hermanos de unos padres que estaban enfermos, que tenían problemas económicos gravísimos, que habían emigrado, que discutían mucho, lógicamente, había gritos, había recriminaciones, había otras urgencias en la casa. Y Mari tuvo que hacer esta búsqueda infantil de seguridad emocional y dejó de quejarse, porque no tenía quien quejarse. Mamá no estaba para ella. Mamá no le podía brindar la protección porque tampoco podía atenderla, porque la madre estaba estresadísima y estresadísima, estaba enferma en cama, el papá también en cama, con unas migrañas brutales y muchas discusiones de por medio, de muchas recriminaciones. Ya te dije yo que no teníamos que haber venido a este país, ya te dije que bueno, tú viniste porque, bueno, etcétera. Entonces, esta niña dejó de quejarse, dejó de pedir ayuda, le parecía normal que había otras prioridades que atender y le parecía normal estar desatendida. Entonces, algunos de sus hermanos con los años le dijo, bueno, los papás nos abandonaron. Sí, pero era normal, no podían estar para nosotros. Bueno, ¿y qué? Pero la sensación interior que tienen los niños, sobre todo los muy pequeños, es que están siendo abandonados, ¿vale? Entonces, esta niña dejó de pedir ayuda, se inhibió de expresar su angustia, su desprotección, su inseguridad, su miedo, todo, todo. Y esta inhibición emocional es inconsciente, o sea, es en el momento lo vio como normal, porque bueno, es lo que me están diciendo, que esto es normal, vale, bien, pero a lo largo de toda su vida ha dejado de expresar todo tipo de emociones, ha dejado de expresar el hecho de que estoy estresada, me estoy sobrecargando con demasiadas cosas, tengo que atender a mis hermanos, tengo que hacer la colada, tengo que hacer la comida, tengo que ir a por los mandados. Y una niña pequeña con 8 o 9 años viviendo esa situación, haciéndose cargo de una familia de 7 personas, pues obviamente es una sobredemanda.
pero lamentablemente hay mucho estrés en ciertas capas sociales, en ciertos grupos desprotegidos de la población, por ejemplo, el estrés del inmigrante, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a lo que te quiero decir es que estos niños ya aprenden a no quejarse, a no decir, y se transforman en un estrés oculto, en un estrés inconsciente. Y hoy sabemos que esto desarma las defensas del cuerpo contra las enfermedades. Y hay de estos miles de ejemplos en la vida cotidiana. Yo probablemente a lo largo de todo esto que estamos contando, que he estado contando, creo que te vas a haber visto reflejado en alguno de ellos o que habrás pensado, ay, conozco una persona que se me viene ahora a la cabeza. Pero, por ejemplo, el sistema inmunitario, ya que hemos tenido la crisis sanitaria, vamos a hablar un poquito del sistema inmunitario. No vive aislado de nuestras experiencias cotidianas. Por ejemplo, se ha demostrado que los estudiantes, conforme se acercan a los gente joven, gente saludable, ¿no? ¿Vale? Pues las defensas inmunitarias se desploman conforme se acercan a los exámenes y van avanzando las fechas de examen, sobre todo los finales de fin de curso. Sobre todo los universitarios que se lo juegan toda una carta prácticamente, ¿no? Tienes parciales en Navidades o en diciembre, enero y luego los finales, que es en donde ya ahí lo damos todo. Entonces, son personas jóvenes, sanas, que deberían estar en la flor de su vida y sin embargo, eh, con esta presión de los exámenes finales, el sistema inmunitario se va a la porra. Entonces, incluso también se ha visto que los estudiantes que viven más solitarios, que no están integrados en grupos, que están más aislados, pues estos también sufren un mayor impacto negativo sobre sus sistemas inmunitarios. Es decir, y ahí es a donde quiero ir yo, aunque no va a ser la estrella de estos episodios. La soledad se ha asociado de manera similar con una menor actividad inmunitaria. La soledad también estresa. ¿Vale? A esto tenemos que dedicarle otro día, otro vídeo, aprender a estar solos, y cuando es una soledad impuesta y no elegida, que hay momentos en que yo también me repliego, necesito aislarme del mundo, estar en mi soledad y en mi para adentro, pero hay veces que esta es una soledad impuesta, porque es como te sientes en una ciudad pero llena de gente, pero vacía de gente que realmente sea significativa para ti. Entonces, ha llegado la hora, hemos repasado los 11 estresores, ha llegado la hora de hacer una reflexión. Si te fijas bien, de los 11 estresores que he citado hoy, en muchos de ellos existe estrés oculto. En 8 de los 11 hay estrés oculto. En los estresores que sean inconscientes puede haber estrés oculto. En los estresores en donde sea como yo lo interprete, hay estrés oculto. En el bebé que está dentro del útero todavía y en la madre que acaba de dar a luz hay estrés oculto. En los traumas infantiles del desarrollo hay estrés oculto. En los reveses de la vida cotidiana hay estrés oculto. En no saber qué me está pasando por dentro, en esta desconexión con mi interior, hay estrés oculto. En no poder contar las cosas, una, porque no tengo a quién contarlo, otra, porque no tengo ni idea de cómo contarlo, no tengo palabras, ¿no? Y por eso tiramos tanto de las canciones, por eso nos gustan tanto los poetas y por eso nos gustan tanto la literatura, que te hace ver tan bien reflejado tu situación. No tenemos palabras, hay estrés oculto. Y en no querer contarlo porque tengo vergüenza, porque tengo culpa, porque se van a reír de mí o porque hay que aguantar, hay estrés oculto. Y esto es el estrés oculto. Creo que te ha quedado claro. ¿Cuál es el precio que tú has pagado por este estrés oculto? Yo he pagado el precio de tener que dejar una profesión que me gustaba, pero que ya me era insostenible. No podía aguantar más, era inviable para mí. He pagado un precio físico a nivel de enfermedad, de mi circuitería hasta que está requemada. Tengo un umbral muy bajo para el estrés, entonces ahora tengo que tener una vida muy lenta, quiera o no, que me gusta y la verdad es que me he dado cuenta de que realmente la vida tendría que ser así, no tan sobredemandante. Entonces, bueno, esto que yo te estoy contando con anécdotas,
pero bueno, la correlación entre todas estas cosas que nos estresan y la enfermedad es la siguiente. A lo largo de los 7 años que el doctor Maté ocupó el cargo de coordinador de la unidad de cuidados paliativos del Hospital de Vancouver, encontró que muchos enfermos crónicos con historias emocionales que se parecían entre sí y se parecían a esta de Mari. Entonces, el doctor Maté descubrió dinámicas y formas de afrontamientos similares en personas que acudían para paliar cánceres o procesos enfermedades neurológicas como la esclerosis lateral amiotrófica, la llamada ELA. Y en sus consultas observó estos mismos patrones, pero también en muchas otras más enfermedades, como dolencias intestinales, inflamatorias, como la colitis ulcerosa o la enfermedad de Crohn, el síndrome de fatiga crónica, trastornos autoinmunes, fibromialgia, migrañas, trastornos cutáneos, endometriosis y muchas otras enfermedades. Dijo, esto es importante, o sea, él aquí hizo un descubrimiento importante. En áreas importantes de su vida, prácticamente ninguno de sus pacientes con patologías serias había aprendido jamás a decir que no, a expresar lo que le pasaba, que estaba sobrepasado. Es decir, atendía una demanda exterior tras otra sin quejarse, sin decir tengo que poner una línea y decir no, basta, sin poner límites, ¿vale? Entonces, poner límites es importante. Tanto poner límites, claro, el problema es que yo estoy en una vida corporativa y entonces es como normal el trabajar más horas, el ser más exigente, hacer un trabajo más perfecto, el conseguir más clientes y al final vemos una sobrecarga. Y entonces, ¿cómo vas a poner límites para tener una vida cómoda si el valor que predomina en esa cultura corporativa es la competitividad y el darlo todo hasta reventar? ¿Me sigues? ¿Vale? Entonces el entorno también juega un papel fundamental, preponderante. El doctor Gabo se dio cuenta de que existía un patrón de personalidad, lo que hoy conocemos como personalidad tipo A, que es el yo lo puedo todo, yo me encargo de esto, mis espaldas son fuertes, estoy ahí, yo controlo, yo no me quejo de nada, sonrío siempre. ¿Vale? Son personas con una alta exigencia, con una mentalidad de sacrificio muy fuerte y volcados siempre al exterior, desenchufados de su interior, porque si tú lees la información que te está dando tu interior, paras máquinas del momento, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ser conscientes para poder salir de esta situación, ser conscientes para evolucionar y para poder tomar el control de tu vida, ¿vale? Como decía él también, leo textualmente, queremos tener la autoridad sobre nuestras propias vidas, queremos estar al mando, ser capaces de tomar las auténticas decisiones que nos afectan. Pero no existes verdadera responsabilidad sobre tu vida sin conciencia, si tú no eres consciente de lo que te está pasando. Y eso quiero que te lo aprendas bien. Mientras no te des cuenta, mientras no seas consciente de cómo opera a ti en el estrés en tu vida, en tu persona, mientras no te des cuenta cómo te estás saboteando tú mismo, no vas a poder cambiar las cosas y tomar el control de tu vida, ser responsable de ti mismo. ¿Vale? Bien, pues espero que te aprendas la lección porque esto es uno de los básicos. A la respuesta de ¿qué nos estresa? Hemos hablado de 11 factores. Me gustaría añadir 3 factores universales que conducen al estrés en el entorno. O sea, 3 elementos del entorno que hacen que, bueno, y esto, cuando digo factores universales, quiero decir que en cualquier cultura y a lo largo de los tiempos sucede lo mismo. Esto es lo que han encontrado los investigadores. Han encontrado que la incertidumbre siempre estresa, la falta de información y la pérdida de control sobre tu entorno y sobre tu persona. Y fíjate qué tipo de sociedad en la que vivimos. Vivimos en un mundo donde alguien toma decisiones en alguna parte. ¿Tú crees que es tu gobernante? Pues no. En
en algún momento alguien por ahí ha decidido lanzar la inteligencia artificial. Ahora mismo, los de OpenAI tienen dos facciones, unos que quieren lanzar la inteligencia artificial y ya está, y otros que no lo tienen tan claro y que pretenden restringirla. Ellos son los que han decidido, pero tú ni sabes quiénes son, ni sabes en dónde están. Luego hay un montón de otras compañías que están lanzando todo esto, con las implicaciones tan severas que tiene en pérdidas de puesto de empleo, en cambio del ecosistema del empleo, en el impacto en tantas familias. Es decir, todo esto para ti supone una incertidumbre de alguien está tomando decisiones, está controlando mi vida y como efecto dominó me va a llegar a mí, pero yo no puedo hacer nada, ¿vale? Tengo una pérdida de control sobre mi vida. Luego tengo una incertidumbre porque vivimos en tiempos, sobre todo desde la crisis sanitaria para acá, de mucha más incertidumbre. Nos arrasó un cisne negro y a partir de ahí el mundo cambió y ya no sabemos qué está arriba, qué está abajo. Y sobre todo, la falta de información, vivimos en un mundo en donde la infoxicación está a la orden del día. Titulares, titulitis, para aquí y para allá, no sabemos muy bien qué es verdad y qué es mentira. Y ahora con la IA va a ser más difícil saber qué es verdad y qué es mentira, porque tiene una capacidad de simulación descomunal. Entonces, ¿tú quieres normalizar esto? Y hacer como si nada? ¿Quieres no estar estresado en este mundo? ¿Vale? Pues todos estos elementos, estos tres elementos, están presentes en las vidas de personas con enfermedades crónicas. Muchas personas quieren dominar la situación antes de descubrir que sus decisiones y comportamientos estuvieron durante muchos años controlados por fuerzas que desconocían. Y esto ya lo descubrió el doctor Hans Selye en el 1907, el síndrome general de adaptación. Ellos lo sabían y nosotros no lo sabíamos. El pueblo, la ciudadanía, las personas individuales, felices y contentas, desconocen todo sobre el estrés. Ellos sí generan un mundo, un entorno estresante, pero nosotros no conocemos cómo hacer frente a estas altas demandas, a estas situaciones del entorno. Y además estamos condicionando estamos condicionando trauma y estrés desde la muy tierna infancia. No sabemos cómo cuidar nuestra mente, no sabemos cómo tenemos que gestionar nuestros estados internos para poder vivir en este mundo hostil y complejo. Y ya la guinda, para finalizar prácticamente este episodio, es que hay una paradoja, y es que hay personas habituadas a tan altos niveles de estrés interno desde la primera infancia que les parece normal, pero tan normal que la falta de estrés es lo que crea malestar, aburrimiento y una sensación de inutilidad. Vivimos en una sociedad tan tóxica que condena el no hacer nada, que tenemos que estar haciendo cosas todo el tiempo, e incluso el ocio también tiene que ser activo, por narices. Bueno, y si yo necesito tiempo de ocio, tiempo de no hacer nada diario, mi media horita de mirar el cielo, de mirar la pared o de meditar y estar en silencio interior completamente. Es paradójico. Y estas personas que están habituadas a tan altos niveles de estrés son las que buscan un ocio altamente estresante. Hay que tirarse en paracaídas, hay que viajar desaforadamente por barro y por todas las circunstancias. Hay que hacer 10.000 cosas cuando estamos en ocio. No, a lo mejor lo que tienen que aprender es a bajar un poquito. Bueno, hoy hemos visto que es el estrés que genera patrones fisiológicos y celulares, asociaciones neuronales originados ya desde la infancia, patrones, y que hemos visto cuáles son nuestros estresores, qué es lo que nos estresa. Hemos hablado del estrés oculto, cómo está oculto en múltiples partes de nuestra vida. Hemos hablado de que la resistencia al estrés enferma y que esta sociedad moderna no es precisamente de lo más saludable, altamente demandante, está configurada para estresarnos.
y que no estemos en contacto con nosotros mismos, que no estemos en contacto con la vida. Yo te pregunto, después de todo de lo que te he comentado, ¿crees que se puede estar sano en una sociedad alienante y tóxica? Bien, a lo largo de estos episodios que nos faltan, te iré desvelando que sí se puede ser sano, siempre y cuando aprendes a cuidar tu mente. Esto es todo por hoy. Espero que te haya gustado y que sigas ahí. Si te ha gustado, compártelo con otras personas a las que puedas ayudar. Suscríbete para no perderte nada más. Hasta luego.